Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Samuel Ferrero, hoy es viernes 12 de junio y como siempre tenemos en pantalla el SP500 con el análisis que comenzamos en el día de ayer y llevamos trabajando estos días atrás en ese impulso alcista que habíamos, que habíamos planteado y que estábamos trabajando en la búsqueda de esa corrección que no llegaba y no llegaba y no llegaba. Pues al final ha acabado llegando, pero no como corrección, sino como impulso. Es decir, hemos tenido un cambio de tendencia, pero impulsivo. En el día de hoy, lo que ha ocurrido, concretamente exactamente en el día de hoy, ha sido que hemos empezado la sesión claramente alcista con el precio de apertura a diario por encima. Hemos abierto la sesión por encima del precio de apertura diario y el precio nos ha roto el primer nivel y ha casi alcanzado el segundo durante la sesión asiática y a las 9 de la mañana ha empezado a caer y ha caído rompiendo el precio de apertura en una primera en el gráfico horario en una primera vela con una mecha larga. Esto se podría identificar como un martillo. Lo que pasa es que este martillo no lo tenemos en cuenta debido a que no, o sea, no lo tenemos en cuenta en cuanto a nivel operativo. Es decir, el martillo pues sí da cierta información, pero en este caso este martillo no nos sirve para entrar a operar. Entonces la mecha de ese martillo nos rompe el nivel de apertura, el precio de apertura, y se va un poco para arriba otra vez a tocar el siguiente nivel por encima y a media tarde, bueno, al mediodía mejor dicho, pues se ha ido directo al siguiente nivel por debajo, haciéndonos un nuevo mínimo y rompiendo la línea de tendencia de todo el recorrido que habíamos estado viendo durante las últimas semanas. Esa línea 2,4 que habíamos dibujado, pues la ha roto levemente. Esto se podría considerar, tal y como está ahora, se podría considerar una falsa rotura, pero como siempre decimos, detrás de una corrección viene un impulso. Como este movimiento es una corrección en tres movimientos, ha hecho A, B y C, y como ha roto el precio, la línea de tendencia, consideramos que esa onda 4 ha finalizado, pues tenemos el inicio del siguiente impulso en este punto, que el lunes veremos si este punto de aquí es el final de la onda 2 de ese pequeño impulso o todavía tiene que subir un poquitín más. Es decir, lo que se está planteando ahora como onda 5 es lo siguiente. Lo que se plantea es que esto sea 1 y esto sea 2. Lo que pasa es que tenemos que ver, vamos a medir con el retroceso para asegurarnos. Vale, tenemos que ver, no ha llegado al 61% por poquito, podría ser que lo intentase alcanzar o podría ser que el precio continuase su caída normal, su movimiento normal, buscando el final de esa onda 3. Entonces el lunes pues tendremos que mantener esta estructura que mencionábamos y ver si el precio, pues lo que decía, ¿no? El precio se queda en este punto y ya inicia hacia abajo, y si inicia hacia abajo pues tendremos que estar pendientes de los niveles que pueda tocar.
esta zona de solape ya no la necesitamos, que es la de la onda 1 de todo el impulso alcista. Ese impulso ya ha terminado, con lo cual esta zona de solape ya no es válida. Tenemos la zona de solape nueva, la tenemos en la onda 1. La tenemos... Uy, esta no es. Esta. La tenemos ahí. Y tenemos como punto de reversión la onda 4. El final de la onda 4. Si este punto lo perdemos, esto seguramente no será 3. Habrá que reformalizar ese recuento. Habrá que volver a calcular los puntos de ese movimiento, de ese impulso que estamos viendo a la baja. Entonces, según la extensión de Fibonacci que tenemos dibujada ahora mismo de este pequeño impulso, tendríamos que tener en primer lugar en cuenta el 61% en 2943, el 100% en 2853 y el 127 en 2788. Si se superan esos tres niveles, pues ya buscaríamos el 161, el 200... ¿De acuerdo? De momento los más importantes son el 61% y el 100%. Y obviamente si nos pasamos y se va más abajo del 161, pues seguramente esto no sea onda 3, sino que la onda 3 la encontremos más abajo. En el 100 o en el 127, quizá tendríamos que retomar las mediciones, porque obviamente este recuento no sería válido. Probablemente estaríamos hablando de que la onda 3 la tendríamos bastante más abajo y la onda 4 que tenemos marcada aquí no sería onda 4, sería otra cosa. Si el precio se va para arriba, pues tenemos que controlar el pivote, bueno, la zona del punto de reversión, que lo tenemos en 3089, el pivote semanal en 3107 y que no nos sobrepase esta zona. Si perdemos esta zona, si nos rompe esta zona al alza, esto no es un impulso. ¿De acuerdo? Este movimiento ya dejaría de verse como un impulso. Se trataría de una corrección y tendríamos que también hacer otro recuento. Con el Nasdaq, pues también tenemos algo parecido. Tenemos el impulso, yo lo he dibujado de esta manera. Lo tenemos aquí, 1, 2, 3. Esto podría ser 4, pero es un poco extenso. Podría ser un 4, pero es un poco grande. Así que tenemos que controlar con los movimientos que haga el precio el lunes. Yo he considerado que es 4 porque este movimiento es correctivo. Esto es perdón, esto es un A, B y C, y la corrección se confirma siempre con la rotura de la línea de tendencia y en menor tiempo que el tiempo que tarda en formarse la C, y esto ha ocurrido aquí al dedillo. Hemos tenido la rotura en una sola vela de 1 hora. Esa rotura de la línea de tendencia la he hecho en una vela bajista bastante amplia de 1 hora. Entonces, por el momento esto lo consideraremos onda 4, pero tenemos que vigilarlo. Y si realmente es tal y como yo lo tengo marcado aquí, esto es onda 5, pues ahora lo que deberíamos ver aquí tendría que ser o bien un impulso hacia arriba o bien una corrección en 3 movimientos, que tendría que ser algo así, más o menos. Quizá más grande, pero es más o menos ese tipo de
de estructura, o sea, un movimiento bastante solapado. Los niveles que tendríamos que tener en cuenta para ello son si el precio continúa bajando, pues tendríamos que vigilar el 100% que nos coincide con el pivote semanal 9266. Como estamos por encima del pivote 9559, que es pivote semanal, puedes ver cómo reacciona el precio ahí. Y si el precio se va para arriba, pues tenemos el precio de apertura semanal 9854. Además tenemos la onda 2.4, que si el precio se va para arriba y lo rompe, nos confirmaría que esto es un impulso y que esto es onda 5, que lo ha terminado, y estaríamos viendo esos movimientos que estábamos mencionando ahora, ¿no? El impulso en 3 movimientos o la corrección en 3 movimientos, perdón, o un impulso que sería parecido pero con un tercer movimiento mucho más extendido que el de la corrección. En el caso del Dow Jones, pues tenemos lo mismo exactamente que con el SP500. Nos ha hecho el movimiento prácticamente idéntico. Hemos tenido esa onda 4 confirmada con la rotura de la línea de tendencia 0B de la corrección que compone esa onda 4, exactamente igual que ha pasado con el SP500, y nos ha hecho exactamente lo mismo. Ha roto la línea de tendencia, en este caso, bueno, sí lo ha hecho en una vela de 1 hora, con lo cual confirma esa corrección. Y tendríamos que vigilar ahora los puntos por debajo, controlar que no nos rompa la línea de tendencia 2.4, esta línea amarilla. Si el precio se mantiene, esta línea de tendencia la quitamos, que ya no la necesitamos. Si el precio respeta esta línea de tendencia, nos confirma que la onda 5 todavía tiene un trocito para avanzar. Y el primer nivel, según Fibonacci, pues sería el 61%, que justamente nos coincide también con pivote semanal en 24.371. Tenemos que esperar a ver cómo reacciona el precio en ese punto, y si lo rompe, pues habrá que ir pensando en un punto un poco más abajo. Esta zona de solape es la anterior, con lo cual también la podemos quitar. Y como siempre digo, que no he mencionado con los anteriores índices, siempre, por supuesto, teniendo en cuenta también los pivotes diarios que haya en medio de esos pivotes semanales, porque perfectamente podría pararse en alguno de esos pivotes y darse la vuelta. Por ejemplo, podría, en lugar de llegar al 61%, a lo mejor si hay un pivote aquí en medio, pues podría pararse aquí en medio. En el caso del DAX, pues muy parecido, pero todavía tenemos que confirmar que esta onda 4 ha finalizado. Es decir, nosotros hemos puesto la onda 4 aquí, pero podría estar un poco más arriba. De momento ha estado respetando muy bien esa línea de tendencia y no damos por finalizada todavía la onda 4, porque la línea de tendencia 0B que hemos dibujado aquí, que hemos tenido como corrección por el momento, que esto es A, esto es B y esto es C, de ahí esa línea de tendencia 0B, pues sí que la ha roto, pero el precio ha cerrado, o sea, la vela ha quedado cerrada por encima de la línea de tendencia, con lo cual yo preferiría esperar a ver si vemos ese movimiento que tendría que hacer rompiendo la línea de tendencia y haciéndolo con fuerza. Es decir, como ha pasado, pues por ejemplo, como ha pasado
en el Dow Jones o en el SP500, que nos ha hecho una gran vela roja rompiendo la línea de tendencia que la teníamos dibujada aquí, en este punto de aquí. En cuanto a los pivotes, pues si mantiene la línea de tendencia como techo, ver cómo reacciona en el pivote semanal ubicado en 11.900 aproximadamente, ver cómo se comportan los siguientes niveles diarios, en los siguientes pivotes diarios que tenemos en este hueco de aquí, y ver si nos alcanza o si nos rompe a la baja el 61% que coincide con pivote semanal en 11.445. Si lo rompe, si rompe ese pivote, justo debajo tenemos la línea de tendencia 2.4 de todo el movimiento mayor que estábamos dibujando durante todas estas semanas, y que nos confirmaría también que todo este movimiento es esa gran caída que llevamos esperando durante semanas y que no acababa de confirmarse. Veremos si esta vez en el caso del DAX se confirma o no. En el caso de Estados Unidos parece ser que sí, porque al menos en dos índices esta línea ya se ha roto, pero en el DAX pues todavía no hemos llegado. Hay que ver cómo se comporta durante la próxima semana. Hasta aquí los análisis de hoy. Recuerda suscribirte, darle me gusta, compartir el vídeo si te gusta lo que hago. Recuerda que mañana tenemos nueva entrega del curso de básicos de Forex. Y nos vemos en el próximo vídeo con más información, más análisis y más gráficos.